Bueno, te decía Eduardo que Sí. bromeaba en estos días. Uno de los hitos más importantes de tu vida había sido compartir la secundaria conmigo. Sí. Compartir la secundaria. Sí. Un placer, Eh, ¿eh? Lo recuerdo como con cierto placer. sí. Yo en estos días me acordaba una expresión de Estela Martini, que es una profesora de la facultad. Ella hablaba, ella decía que tenía el privilegio de tener un amigo sabio, que era Aníbal Ford, ¿no? Sí. Eh, Yo lo y bueno, conocí a Animal Ford. ¿sí? Sí, sí, lo conocí bastante. Ah, mira, Sí. Era un bueno, hombre muy genial, sí. sí. Bueno, vos eras así como nuestro amigo sabio de la No, secundaria, ¿no? no, no, me parece que no. Era- Yo te consideraba en algunas cosas más sabio a vos, ¿eh? Bueno, la idea es que no es que nos tiremos flores. Flores, flores, pero que hablemos de, bueno, de nosotros, de lo que quiera. Bueno, creo que hemos tenido la buena práctica de mantener las relaciones que teníamos cuando éramos Sí. jovencitos. Mm, Cada tanto hacíamos reuniones, la última creo que fue cuando cumplimos 40 años de egresados. exactamente. Me acordaba hoy que yo preparé un CD para cada uno, Sí, con las distintos temas de canciones que música sonaban de esa época. entonces, claro. Sí, Y bueno, cada vez que nos reuníamos, Eduardo tenía un libro nuevo publicado, sí, o varios, pero sí. estaba por estrenar alguno. Mm. Recuerdo que nos conocimos en época del menemismo, cuando vos creo que eras procurador general de fuero Sí, laboral, ¿se llama? sí, fue Procurador General del Trabajo, claro. Me, Pero vos me decís acuerdo, en la época del menemismo, pero quiero aclarar algo, que sí, sí. yo fui juez y Procurador General del Trabajo, que es el cargo de fiscal de Cámara, de Ujú. carrera. ¿Qué Sí, quiero por decir? supuesto, sí, sí, sí. Sí, quiero decir que no entré con el poder político, No, sino que no. entré como empleado con lo que se llamaba pinche, como empleado de la Ah, última categoría. Y mm. ahí fui ascendiendo. Esa fue la verdad. En realidad, bueno, no lo aclaré porque para mí estaba claro, pero Sí, me acuerdo que vos me comentabas algunos entretelones de la negociación por Somisa, por ejemplo, ¿no? sí, sí, es decir, el De la menemismo época de fue, las privatizaciones, de los despidos sí, en sí, masa, ¿no? sí, el menemismo fue una época muy nefasta, Ujú. más allá de la corrupción, ¿no? Más allá de la corrupción, del tema de la corrupción, que todos sabemos. El menemismo fue una época muy nefasta para el derecho al trabajo, fue una época de mucho retroceso, de un retroceso enorme, y a mí me llamó mucho la atención, que yo me dedicaba al derecho al trabajo, ver cómo ese retroceso en general tenía aprobación sindical y tenía, digamos, aplauso popular. Y yo realmente mucho no podía entender, porque si hubo una época de destrucción del derecho al trabajo, fue la época de la década de los 90, ¿no? Ojo, no me niego a reflexionar sobre el derecho al trabajo, ni a pensar, ni a sostener que por ahí el derecho al trabajo merece alguna adaptabilidad en función de la crisis. Pero una cosa es la adaptabilidad en función de la crisis, con una lógica de protección o de modernidad, y otra cosa es, digamos, el retroceso de todos los beneficios, ¿no? Con una frase que se conoció en aquella época o se divulgó en aquella época, bueno, para ciertos empresarios el mejor derecho laboral era aquel que no existía, ¿no? El que no existía. ¿Te acordás de esa frase? Y otra cosa más grave, que tiene que ver con una cosa cultural, que es creer que todos los derechos son comprables con dinero en efectivo. Entonces, por ejemplo, tomar a una trabajadora o a un trabajador, tomemos un ejemplo, en una tienda del shopping Alto Palermo o en una tienda de un shopping, tomar a un trabajador o a una trabajadora y decirle, nosotros te pagamos esto, en esto está todo completo. No tenés horas extras, no vengas con salarios por enfermedad, no vengas con aguinaldo. Te pagamos esto que es mucho.
Y esto que es mucho dinero, que muchas veces era un dinero importante, sentaba el principio de que todo es cambiable con dinero. Y ahí había algo extorsivo por el tema de la crisis económica, Ujú. porque el trabajador se sentía joven y se sentía sano. Entonces de pronto aceptaba que le pagaran en dinero y trabajar 14 horas, no reclamar horas extras, pensar que no iba a necesitar salarios por enfermedad, pensar que nunca se iba a enfermar, que nunca se iba a accidentar. Entonces, ese era un poco lo que a mí me preocupaba. Por ahí había un repunte salarial, ¿eh? Por ahí el salario, pero le compraban todo con dinero, ¿no? Y eso implicaba generaba en muchos trabajadores espacios de desprotección, ¿no? Y los trabajadores, claro, aceptan desde el desempleo, porque no hay nada tan disciplinante de la clase trabajadora. No hay nada tan disciplinante como el miedo al desempleo. Yo creo que el desempleo es estructural y vino para quedarse porque es una forma de control social. El temor al abismo del desempleo hace que el trabajador no reclame, que tenga miedo a perder lo que tiene y empieza a aceptar precarización. Ese es un poco lo que nosotros llamamos el chantaje del desempleo de la crisis. Por eso yo no creo mucho que el desempleo tenga que ver con algunas cosas económicas que no van mal. El desempleo llegó para quedarse porque es algo así como una dictadura blanda. Es decir, cuando hay desempleo, nadie reclama, ¿no? Eso se vio, se ve hoy, se ve hoy, ¿eh? Porque eso es muy difícil de cambiar con cualquier gobierno. Ujú. Ahora hay también una tendencia a la fragmentación social, es que una franja cada vez más amplia no acceda nunca en su vida a un empleo formal, Sí, registrado y con sí, protección de derechos, sí, ¿no? hay mucho de eso, hay mucho de vuelta al individualismo, hay mucha segmentación social, y hay una cosa que es muy terrible, que es que tener un empleo en blanco aparece como tener un privilegio. Y hay márgenes muy importantes de, ¿cómo podría decir?, de pobreza con marginalidad y de gente que no ha accedido al empleo en blanco hasta edades muy avanzadas. Ojo que esto se da en el mundo. Tomemos el caso de España. España tiene un desempleo juvenil muy intenso. Tiene una tasa de desempleo juvenil, es decir, desempleo anterior a los 24 años, que es aproximadamente de un 26%. Hay entre un 26 y un 27% de desempleo en esa edad y hay trabajadores que acceden a su primer trabajo en edades muy avanzadas. Claro que la Argentina tiene algo que no tiene el mundo en materia de derecho al trabajo. Bueno, no sé si les interesa hablar de esto, ¿eh? Yo estoy pueden preguntarme lo que quieran, no sé si les interesa. Argentina tiene algo muy grave, que es la clandestinidad laboral. Hay mucho trabajo en negro. Hay trabajo totalmente en negro y parcialmente en negro. ¿Qué es un trabajo totalmente en negro cuando el trabajador no existe? El empleador va todos los días, trabaja, cumple una jornada, el trabajador le paga, el empleador le paga. Y le compra con un sueldo por ahí, más o menos, le compra esa clandestinidad y el trabajador no reclama porque le pueden decir mañana no venís si no existís. Y ahí está el trabajo, ese sería el trabajo totalmente en negro. También está el trabajo parcialmente en negro. ¿Cuánto es? Es el trabajador que lo tengo en blanco, pero lo tengo en blanco como si ganara 40.000 pesos y en realidad gana 70. Entonces le vacío toda la protección. Hay distintas formas. La Argentina en este momento hoy tiene un 40%, 41% de trabajo en negro. Eso es una cosa muy grave y es muy difícil combatir porque se requiere un sistema de inspección muy fuerte, muy decente, para no ser corrupto. Y pasa otra cosa, que si nosotros hacemos una política de blanqueo muy intensa, hay muchos trabajadores expulsados del mercado de trabajo. Es decir, empresarios que son más o menos pequeños empresarios o medios y nos plantean, yo tengo 15 personas, si tengo que blanquear a todos, puedo tener 9.
En ese chantaje, desde la ilegalidad a la legalidad, hay una pizca de cierto. ¿Qué es la pizca de cierto? Sin justificar, ¿eh? La pizca de cierto es que nosotros tenemos un derecho al trabajo muy formado para el Estado social de derecho de un país un poco más, digamos, con una economía menos en crisis y menos caótica. Es decir, tenemos un derecho al trabajo para una economía de los 70, para una tasa de desempleo del 6-7%, 5%. Y hoy tenemos una tasa de desempleo más o menos del 12-13%, que puede haber llegado a los 14% en pandemia. Lo que pasa es que nos cuesta mucho medir la tasa de desempleo, porque dentro de la tasa de desempleo está el empleo negro. Entonces yo estoy considerando desempleado a una persona que está empleada en negro, que en sentido estricto no es desempleada, pero está en negro, es decir, no tiene lo que nosotros llamamos carta de ciudadanía social, no tiene ni obra social, ni vacaciones, ni nada, y cuando se enferma es expulsada. Esta es la verdad. Eduardo, ¿cómo conviven el derecho y la literatura? Bueno, yo confieso la verdad. Yo caí en el derecho medio por casualidad. ¿Por qué? Les voy a contar un poco mi historia. A mí me gustó siempre la literatura. Me gustó siempre escribir. Cuando egresé de las... Pero claro, vengo de un hogar, digamos, un hogar de mi madre viuda, mi padre murió cuando yo tenía 2 años, somos 3 hermanos, yo y 2 hermanas. Mi madre viuda, maestra de escuela pública. Por supuesto, maestra de escuela pública sarmientina en una época donde el maestro de escuela pública tenía otro poder y otro respeto social y otros ingresos también. Maestro de escuela pública de los 60, de los 70, diríamos, ¿no? Los que compraban Citroën. Claro, maestro de escuela pública, donde aparte tenía una autoridad de respeto hasta barrial. Era el maestro, ¿no? Yo era el hijo de la maestra. ¿Qué pasa? No teníamos mucho dinero. ¿No? Es decir, yo siempre cuento, yo conocí el mar a los 17 años. Es decir, también nos manejábamos, era otro mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo quería estudiar y cuando terminé la secundaria empecé a estudiar filosofía. Me gustaba la filosofía. Más que las letras en literatura, me gustaba mucho, me gustaba escribir literatura, pero para estudiar prefería la filosofía. A mí me parecía que la literatura era el terreno de la lectura libre, del placer, que no era algo como para estudiar, más bien era como para gozar. Y me interesaba mucho la filosofía y empecé a estudiar filosofía. Cuando empiezo a estudiar filosofía, ocurre lo peor que pudo ocurrir a la Argentina. Última etapa del gobierno de Perón, primera parte del gobierno de Isabel, intervención de la Universidad de Filosofía y Letra, Ivanišević, el fascismo clerical ultramontano en la Universidad de Buenos Aires. Lo que era la filosofía empieza a ser la filosofía escolástica medieval. Católicos de comunión diaria, retrógrados. Entonces yo dejo de estudiar. Sin dejar de señalar que el gobierno la última parte del gobierno de Perón, pocos días antes de morir Perón y cuando viene Isabel, cierran la Facultad de Filosofía y Letras por 3 meses y viene el interventor que era Ivanišević, que era lo peor. Entonces, ¿Talagano no era? no, Talagano era el decano de toda la universidad, era fascista, directamente fascista. Para que se den una idea, porque ustedes posiblemente no tengan una idea de esto, Talagano intenta hacer aula de hombres y aulas de mujeres. En la facultad imagínense la facultad de medicina con aula de hombres y aula de mujeres. Y eso no lo puede hacer porque las cátedras no podían operar así y porque la facultad no tenía infraestructura para operar así. No tenía tantas aulas, no tenía esto, no tenía... Pero esa fue una intención que se plasmó en proyectos de resolución. Fíjense lo que era. Entonces yo dejo de estudiar. Cuando dejo de estudiar, en mi familia esto produce como si fuese una desdicha terrible. Yo dejaba de estudiar, era como, ¿qué iba a ser de mí? ¿Qué iba a ser de nosotros? Entonces mi madre
yo la vi muy caída y mi tía, las tías con las que me habían criado, me veían como que qué iba a ser de mí. Y me convencieron que estudiara Derecho, como diciendo, si vos estudiás Derecho es más o menos parecido, serás lo que debas ser y si no serás abogado. Es decir, nadie que sabe bien qué es después es abogado. Mientras tanto, ingenuamente, va a volver la democracia en la Argentina y va a abrir filosofía. Y mientras tanto vos vas estudiando. Cuando entro a estudiar Derecho, y esto lo digo sin soberbia, porque para cualquiera de ustedes les hubiera pasado, me doy cuenta que el derecho es el reino de la razón sencilla y aquello que me entré a mover con cierta facilidad en el mundo del derecho. Y me pasó algo que yo no sé si es una defensa psicológica. Cuando uno tiene que estudiar algo mucho, trabajar algo mucho, como defensa de la mente o del alma o del organismo, te termina un poco gustando. Y un poco me entró a gustar. Y después yo me formé en un mundo en el que existía un gran desprecio a la mediocridad chanta, ¿no? Entonces yo pensé, yo no puedo ser mediocre si soy abogado, con mis límites que los hay, voy a tratar de ser bueno. Y traté más o menos de ser bueno. Traté más o menos de ser bueno. En primer año yo estaba sin trabajo, estaba trabajando como cadete en negro, como trabajo clandestino, en una inmobiliaria. En una inmobiliaria que me maltrataban, yo era el chepibe, el cadete, ¿no? Me pagaban muy poco, un poco me explotaban, y de pronto doy un examen de Derecho Romano, doy un examen bastante bueno de Derecho Romano, y el profesor, que entre paréntesis era un hombre de derecha, católico, me aparta y me dice, usted dio un examen muy bueno, ¿no quiere venir como ayudante a mi cátedra de Derecho Romano, ayudante ad honorem? Y a mí me salió del alma, yo le dije, mire, si a usted le parece, me atreví, si a usted le parece que yo di un examen muy bueno, consígame un trabajo. Yo estoy de cadete en una inmobiliaria donde me están explotando, no tengo un mango. Vivo con mi madre que es viuda, mi abuela la estamos por poner en un geriátrico, no tenemos un peso. Y este hombre se quedó un poco, ¿no? Y a las 2 semanas, me pidió el teléfono, no existía el celular, obviamente. A las 2 semanas yo llego a mi casa de la inmobiliaria y mi vieja me dice, te llamó un juez. Yo ni sabía que el tipo era juez. Te llamó un juez. ¿Qué habrás hecho? ¿Viste mi vieja? Bueno, te llama un juez, claro. ¿Qué habrás hecho? Entonces digo, no, este es el profesor. Dice que lo llame. Cuando lo llamo, el profesor me dice, mire, usted me dio medio pena como me pidió el trabajo. Hay una vacante de la última categoría en la justicia del trabajo. Usted puede ir ahí, con mi recomendación. Y fui con la recomendación. Y ahí empecé de la última categoría una carrera en blanco. Y ahí me di cuenta todo lo que yo tenía por estar en blanco en la justicia del trabajo y todo lo que me faltaba cuando estaba en negro, ¿no? Este es un poco. Y ahí empecé a ascender. Ahí empecé a ascender, empecé a laburar, traté de ser bueno, traté de cuidar el trabajo, traté de, bueno, qué sé yo, y ahí fui ascendiendo. Con la literatura, ¿cuándo empezaste a escribir, además de leer, que leías ya de muy chico, ¿no? Bueno, leía siempre de muy chico y empecé un poco a escribir. Yo les puedo decir que yo un poco empecé a escribir. Ustedes, no sé si Roberto le distribuyó entre ustedes el cuento La música de mi madre. No sé si alguno lo habrá leído. Sí, sí. Sí, lo leyeron. Bueno, Supongamos hay que una, sí. hay una versión en YouTube o en Instagram medio actuada que lo dice y medio lo actúa Elena Roger, ese cuento. ¿No? No sé si lo habrán visto. No, no. Y yo era hijo de madre viuda, mis 2 hermanas mujeres, mi tía y mi abuela, criado entre mujeres. Mi vieja me veía
absolutamente mortal. En cualquier momento me veía, no me dejaban prácticamente nada. Mi madre iba a la escuela, me llevaba con ella. Yo me quedaba ahí. Para colmo, la escuela empezó a ser mixta y me llevaban a una escuela de mujeres. Y yo no sabía, yo me iba con mi madre cuando terminaba todo, como cuento, en el cuento, cuando terminaba todo y me quedaba dentro de la escuela y no podía compartir nada, no tenía nada que me hiciera diferente. Y ahí nació mi tendencia a contar historias. Empecé a inventar historias para que, para que generara atracción en los otros, en las chicas, en los muchachos, en los chicos que estaban ahí, que eran diferentes a mí, que a mí no me dejaban ir a jugar a la pelota, tenían miedo. Yo tenía una... Entonces yo empecé a contar historias y ahí me di cuenta el poder de la palabra. Me di cuenta que yo generaba historias con cierta verosimilitud que las sabía cortar en determinado momento del recreo y generaban cierta atracción. Y me entré a dar cuenta que eso me daba poder. Me daba cuenta que muchos querían estar conmigo para que les siguiera contando esa historia que en realidad era una mentira, porque la literatura en realidad siempre es una mentira que nace de la verdad. Entonces yo empezaba a contar esas historias y ahí empecé a escribir. Y en las vacaciones de invierno o en las vacaciones de verano, imaginaba varias historias para contar. Después empecé a leer mucho y la lectura empezó a atrapar y empecé a escribir historias, como todas basadas en hechos reales y medio verosímiles. Y así un poco empecé. El derecho me permitió a mí, y en eso le estoy muy agradecido, si bien por ahí no es mi vocación esencial, me permitió vivir. Es decir, me permitió tener un trabajo estable, en blanco, con distintos avatares, como todos los en la Argentina. A veces un sueldo bajo, a veces un sueldo, viste, qué sé yo, más o menos. A veces bien. Y me permitió un poco tener un horario, una tranquilidad y un orden que me permitió, si queremos usar la frase, financiar un poco la literatura. ¿No? Entonces yo en un momento cortaba y empecé a escribir. Y también me dio material de historias, porque en los tribunales pasan muchas cosas. Y a mí me gusta mucho escribir historias que son verdaderas, pero que el lector las considera inverosímiles. Me gusta mucho trabajar con lo verdadero e inverosímil. Con el lector que diga, pero esto realmente pasó. Y realmente pasó. Entonces, puedo ponerle alguna coloratura, pero realmente pasó. Bueno, estoy hablando demasiado, nadie me pregunta nada. Bueno, No sé si me estoy abusando, si estoy hecho un plomo, no no, sé. para nada, para nada. Por lo menos yo estoy encantado de escucharte. Eh, Vos en una de las últimas cenas que tuvimos antes de la pandemia, vos habías contado una historia, no recuerdo ahora los detalles, de una inmigrante o de unos inmigrantes, creo, ¿no? Bueno, eso en materia, es interesante esa historia. Esa historia es la historia de los abuelos de Barenboim, el gran pianista, que yo Ujú. se le escuché contar a él en una pequeña reunión donde, no es que soy amigo, tuve oportunidad de estar en una reunión, en un consulado, donde estaba Barenboim y le escuché contar esta anécdota. Y esta anécdota, fíjense, que es tan inverosímil que me pareció tan hermosa que la escribí en un cuento que da nombre al título de mi libro de cuentos últimos, que se llama El tropiezo del tiempo. Así se llama el cuento. Se los cuento muy brevemente, un poco se los voy a spoilear, ¿no? Como se dice ahora, pero un poco se los cuento. Los abuelos de Barenboim, gente muy humilde que viene huyendo de las persecuciones antisemitas de 1901, 1902, de los pogrom de Rusia. Vienen de Ucrania y sale un barco de Alemania para traerlos a América, a la Argentina, como inmigrantes. De esa zona de Rusia parten
300 personas, 200 personas en ese barco, y también algunos judíos alemanes, y también algunos no judíos que venían a la Argentina, y también algunos que venían a hacer la América. En un barco vienen. Cuando el capitán, y ninguno de estos interactúa entre ellos, cuando el capitán está llegando al puerto de Río de Janeiro, recibe un cable del gobierno argentino que dice: estamos cubriendo ya, presidencia de Carlos Pellegrini, la cuota de inmigración, no podemos recibir más, solo vamos a aceptar familias. El capitán, que acá me parece un personaje extraordinario, el capitán alemán, se da cuenta que familias, hay algunas, pero que no hay muchas. Y se imagina que va a tener que volverlos a repatriar en el mismo barco y que van a la muerte. Entonces existe una norma en el derecho marítimo donde el capitán, que es el máxima autoridad del barco, puede hacer certificado de nacimiento, hacer certificado de defunción, operar como un registro civil y puede casar. Entonces, lo primero que hace es ver cuántas libretas de matrimonio tiene. Tiene 70. Y dice, caso a 35 con 35. Y los hago bajar como familia. En un gesto de humanismo. Entonces los reúne a todos ahí en la barco, eran 70 que no se conocían, y dijo: mire, si no vuelven, no importa que se conozcan, que se quieran, no sé qué, yo acá anoto, acá está mi asistente, van a anotar, a cada uno le damos una libreta, ustedes se bajan como familia, bajan con la libreta, ya van a aparecer como familia y se van. Todos los solteros aceptan. Entonces agarra 35 mujeres con 35 tipos y los casa así, anotándolos desde el registro, sin que se conocen, y después pasan por la oficina dentro del barco y le va dando a cada uno, vos con este, y le va dando las libretas. Los baja y logra que entren a Buenos Aires como familia. En el puerto de Buenos Aires le dicen a este capitán: ¿cómo puede ser que haya 35 matrimonios en un viaje de 25 días? Y el tipo dice: sí, es la primera vez que me pasó, pero esto ocurrió. ¿Qué quiere que haga? Pidieron casarse, es la orden del derecho marítimo. Y los baja. ¿Qué pasa? Empiezan a vivir en la Argentina, uno en un conventillo de acá, otro acá, empiezan a trabajar, y de pronto, 7 años después, en un baile de comunidad, 2 extranjeros de Kiev se conocen, que eran de un pueblo cercano. Empiezan a salir, se enamoran. Pero cada uno sabe que está casado y no se lo dice al otro. Cada uno sabe sin haberlo verbalizado al otro, tienen en sí el karma de haber venido en ese barco y de haber bajado y de ya estar casado. Aunque nunca hayan tenido relaciones ni nada, tienen la libreta. Entonces no saben cómo planteárselo al otro, sin saber que el otro vino en el mismo barco y también está casado. Entonces, esta pareja, que son los abuelos de Barenboim, el abuelo sobre todo decide blanquearlo, que se llama Elías Barenboim, decide blanquearlo, invita a su novia con sus pocos ahorros de inmigrante a tomar un té con masas en la Avenida de Mayo, que era el Puerto Madero de 1910. Era como ahora ir a Puerto Madero. Se juega el dinero, va ahí y le dice: tengo algo que contarte. No sé con tu familia cómo lo va a aceptar. Vine en un barco, pasó esto y estoy casada. La mujer lo mira y le dice: yo te tenía que decir algo. Yo vine en el mismo barco y estoy casada. Y en ese momento, el viejo, el hombre, que no es viejo, tiene 25 años, tiene la iluminación de decir: ¿pero con quién estás casada? Porque cabe la posibilidad de que estés conmigo. Y el hombre le dice, la mujer le dice: no sé con quién estoy casada, metí
la libreta por odio dentro de un baúl y nunca lo miré, y yo la tengo también por ahí, ni miré el nombre de mi esposa. Paguemos y volvamos cada uno a nuestra pensión a ver con quién estamos casados y volvamos a encontrarnos en una hora. Esto ocurre así en la vida. Va cada uno a su casa, abre el arcón, ve la libreta y descubre que está casado con el otro. Estaban casados entre ellos. Entonces, a mí, ¿qué me pareció muy interesante, muy poético? ¿Por qué lo llamo al cuento El tropiezo del tiempo? Porque me parece que acá ocurrió algo raro con el tiempo. Ellos primero se casan, a los 7 años se conocen y después se enamoran. Es decir, ocurre una secuela temporal al revés de la que debió haber sido. Este cuento, les confieso, estoy en tratativas para que se haga la miniserie de HBO. Me lo pidieron de HBO y se puede llegar a hacer la miniserie. Es muy interesante esto. Es buenísima la historia. En 35, miren, si hay algo maravilloso, son las historias de los inmigrantes. Las historias de los inmigrantes son de una ternura, la pobreza del inmigrante. El inmigrante en una época donde no existían las comunicaciones de ahora, ¿no? Y esta es la historia de los abuelos de Barenboim. Pero ¿qué me parece a mí genial? Y el cuento lo cuento desde este punto de vista. No solamente me parece genial la historia de casarte con alguien, después conocerlo a los 7 años y después enamorarte, y querer casarte y ya estar casado hace 7 años, entre 35 y 35, el tipo casó a 70. Mirá las probabilidades matemáticas. Pero a mí lo que me parece extraordinaria es la actitud del capitán. El humanismo de ese hombre que dice, no, yo no los puedo hacer volver. Yo me juego. Vamos a casar, agarra 35, con 35 mujeres y hombres, es lo máximo que podemos hacer porque no tengo más libreta. Los caso en el barco. Y a todos los casa entre Río de Janeiro y Buenos Aires. Esa actitud de humanismo, esa especie, como diría Shakespeare, de la leche de la bondad humana, me parece hermoso porque es un capitán alemán que salva a, qué sé yo, a 70 personas, ¿no? No es como sí, es Además, interesante. me llamó la atención cómo fuiste creando el clima para el desenlace del cuento, ¿no? Sí. Bueno, Debo admitir que me sentí ahí adentro, o sea, me imaginé todo, hasta las bueno, imágenes de bueno, época, todo, fue increíble. bueno, me alegro que así sea. Ahora, esto es interesante, no digo que lean el cuento, no me estoy haciendo propaganda, pero fíjense las cosas por eso me gusta lo real inverosímil. Esto es algo real inverosímil. Ocurrió así, lo sabe Barenboim, lo contó, salió en la revista La Nación un poco la anécdota, no contada así, pero esto es extraordinario. Es decir, esto no es una cosa mágica. Ahora, ¿vos te tomaste del relato de esa reunión o tuviste oportunidad de hablar con él para conocerlos? No tomé el relato de esa reunión y después se lo mandé. Y él se emocionó, porque, ojo, me dijo, no todo debe haber sido así. Claro, porque yo tampoco tenía otros elementos, yo tengo que hacer un cuento. Entonces les invento un baile, les invento que se van a sacar una foto. Pues los inmigrantes les gustaba mucho fotografiarse. Recién salían las fotos. Por eso hay mucha foto de inmigrantes. Y acá había fotógrafos de inmigrantes en el centro. Y son muy graciosas las fotos de inmigrantes porque son lo antifeminista que hay en el mundo, porque generalmente el hombre está sentado y la mujer parada atrás. Y el hombre tiene un libro, aunque sea analfabeto, un libro que le daban ahí. Y está el hombre con un libro y la mujer atrás. ¿No? Entonces yo cuento que él la invita a sacarse una foto, porque él vive con el drama. Porque, ojo, ubíquense en la época. Ahora cualquiera va como concubinato, se casa, se divorcia, no le importa nada. Gracias a Dios que así sea, ¿eh? Estoy de acuerdo con esa libertad. Pero me refiero que en esa época estar casado